Empezamos con la primera pregunta. En este caso, mencionamos cómo se puede diferenciar la ansiedad de la angustia. La principal diferencia entre ansiedad y angustia es que la angustia corresponde a una respuesta en un tono un poco más elevado de lo natural. Es decir, el miedo es la respuesta natural que tenemos frente a las situaciones de emergencia y de peligro. El miedo es importante porque nos prepara para la acción. Esta función protectora hace que las personas, ¿sí?, respondan en una forma instintiva frente a los elementos amenazantes. El principal objetivo, ¿sí?, es conservar la vida. ¿Qué pasa con la angustia? La angustia, en cambio, eleva el tono de la respuesta. Sigo en una situación de miedo, sigo en una situación de estrés, pero la angustia lo que hace es que yo me dé cuenta de que en este momento sí estoy perdiendo el control. Pero esta angustia todavía no corresponde a la ansiedad. La ansiedad es un conjunto de factores y la angustia sería parte de un cuadro de ansiedad. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las razones principales por el cual la angustia y la ansiedad parecen lo mismo ante las personas? Lo que sucede ahora en la actualidad es que se ha cotidianizado tanto el término que lo que han hecho es minimizar las circunstancias en las que se presenta la ansiedad. La gente las asume como sinónimos y es la obligación de los profesionales de salud y particularmente de los de salud mental, específicamente de nosotros como psicólogos, el hecho de que logremos esta diferenciación. Las personas a veces sienten angustia y asumen que es ansiedad. Cuando llegan a la consulta es muy común escucharles en el motivo de consulta que llegan porque están ansiosos y porque tienen ansiedad. Cuando nosotros estamos especificando la sintomatología, la ansiedad es un trastorno. La ansiedad se diferencia del miedo y de la angustia porque no tiene un carácter transitorio, ¿sí? Entonces las personas que cotidianizan el tema asumen que toda sensación de miedo o de angustia es ansiedad. ¿Cómo se ven afectadas las áreas cognitivas, fisiológicas y motoras de una persona que padece ansiedad ante una persona que padece angustia? El nivel de la afectación va a ser muy distinto en la angustia que en la ansiedad, porque en la ansiedad ya se pierde la capacidad de respuesta. Todos los cambios físicos, los cambios sociales y los cambios ambientales van a tener repercusiones psicológicas. Los cambios cognitivos van a tener implicaciones emocionales a su vez. Es decir, de la forma en la que la persona procesa la información, cómo está entendiendo el mundo. Una persona que tiene angustia puede percibir al mundo como amenazante. Puedo tener, en algún momento puedo sufrir un evento que va a poner en riesgo mi vida. En cambio, en la ansiedad, la persona percibe al mundo como aterrador. En un caso, en la angustia, el mundo es amenazante, no es seguro. En la ansiedad, el mundo es aterrador, totalmente hostil y las personas no pueden defenderse. Elementos, por ejemplo, que pueden ser de riesgo para las personas con ansiedad son elementos que tienen un tinte mortal. Es decir, para una persona que tiene angustia, salir y relacionarse con otras personas puede ser peligroso y por eso lo evita, no lo hace. No me relaciono, no hablo nunca con extraños porque me pueden hacer daño. En la ansiedad, en cambio, no voy a salir para no encontrarme con personas que me pueden hacer daño. Entonces, la una paraliza, la otra, a pesar de la inseguridad, todavía le permite actuar. ¿Qué pasa, en cambio, por ejemplo, a nivel de conducta? Todo pensamiento y toda emoción va a tener una respuesta conductual, ¿sí? Si yo veo que el mundo es totalmente aterrador, que todo lo que pasa afuera es indescriptible y espeluznante, lo que va a suceder en la conducta es que la persona va a evitar exponerse a estos eventos de peligro y termina por aislarse. Entonces, no solo es el hecho que, por ejemplo, podría generarse ideación suicida, sino que también podrían generarse ideas de muerte. La diferencia entre la una y la otra es que en la primera intentaría, de alguna manera, la persona lastimarse, en la segunda la persona siente que perderá el control total de su organismo y esto hará que colapse.
no puede respirar, la taquicardia es muy fuerte, entonces en algún momento pensará que va a fallar el corazón o sentirá que va a fallar el corazón. Y de hecho esto puede pasar porque el miedo va a tener descargas importantes, ¿sí?, de adrenalina y noradrenalina para que la persona pueda actuar. En la angustia, estas descargas no dejan de presentarse. Sigue segregándose adrenalina, noradrenalina, cortisol. Y lo que hace es que la persona está activa todo el tiempo. En la ansiedad, estas cantidades de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina son excesivas, ¿sí? Y ya no se pueden controlar. Entonces esto hace que en lugar de preparar al cuerpo para la acción, el cuerpo colapse. ¿De qué forma se puede controlar la ansiedad y la angustia? Hay una premisa importantísima en la psicología que no debemos olvidar nunca y que se aplica a absolutamente todas las corrientes y modelos, es que debemos conocer, entender para luego actuar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la ansiedad cuando nosotros conocemos qué es lo que sucede con nuestros pacientes? Luego le entendemos al paciente. Entonces, yo puedo en cambio entender en la particularidad qué sucede con cada paciente, por qué se presenta esta ansiedad. Porque nosotros podemos tener 50 personas con ansiedad en consulta y ninguna de las ansiedades va a ser igual. ¿Sí? Ningún trastorno de ansiedad va a ser igual, porque las personas piensan, sienten, viven diferente. Las personas hablan diferente, las personas entienden su mundo de manera distinta. La realidad es en parte descubierta, en parte creada. Entonces, las personas con ansiedad van a crear una realidad o una percepción de la realidad que será mucho más amenazante que para las personas que no sufren de ansiedad. Entonces, claro, cada uno va a tener las respuestas de la ansiedad, a los estímulos de ansiedad, a los factores mantenedores de la ansiedad, que será único. Y ahí es cuando nosotros debemos entender cómo puedo trabajar con los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer. Luego decidiremos cómo actuar. ¿La psicoterapia es útil para tratar la ansiedad y la angustia? Las personas pueden superar los problemas, claro. Pero ¿cuándo van a superar los problemas? Cuando también conocen, entienden y pueden actuar. Entonces, si nosotros como psicoterapeutas les podemos guiar, primero, hemos conocido qué es lo que está sucediendo, entendido, y luego decidimos cómo actuar, vamos a generar estrategias en el paciente que le permitan ver la vida de un mundo diferente. ¿Sí? No van a dejar de percibir los estímulos amenazantes, porque evidentemente cuando se supera la ansiedad no se deja de sentir miedo, por ejemplo. Pero el miedo es una respuesta natural. Entonces, los procesos psicoterapéuticos son efectivos en todos los aspectos que generan sufrimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de consultas, y estaríamos hablando de procesos de psicoeducación, podemos hacer una diferenciación entre psicoterapia y asesoramiento, porque en el asesoramiento estaríamos trabajando temas que no llegan a ser un trastorno, es decir, no interfieren con la funcionalidad de las personas, pero que están generando de alguna manera malestar. Entonces, cuando reciben información, la pueden aplicar a su vida diaria. ¿Qué pasa con el proceso de psicoterapia? No solo es que reciben información, sino que también generan sus herramientas de respuesta. Entonces, cuando las personas sienten ansiedad y han estado en un proceso de psicoterapia, lo que sucede ahí es que ellos empiezan a distinguir los síntomas y pueden distinguir cuando es miedo, cuando es angustia y cuando están entrando en un proceso de ansiedad. Bueno, con esto culminamos la entrevista y agradecemos nuevamente a la magíster Saskia Calorrano por su tiempo.